y hola a todos. ¿Alguna vez se han sentido tan tristes o solos que solo querían irse de una fiesta sin que nadie se diera cuenta? ¿Y si alguien los viera y los detuviera justo cuando estaban a punto de escabullirse? Eso es lo que le pasó a una mujer llamada Sara. Fue un momento simple, pero lo cambió todo para ella. Prepárense para una historia sobre cómo encontrar esperanza y un nuevo comienzo cuando menos lo esperan. Era un día frío y gris, exactamente un año desde que el esposo de Sara Taylor había fallecido. Todo el pueblo de Silver Creek, México, tuvo una gran fiesta para la cosecha de otoño y todos le dijeron que tenía que ir. Pero Sara se sentía más sola allí que en su casa tranquila y vacía. Se quedó de pie al borde de la pista de baile, observando a otras parejas girar y reír. La música solo la hacía sentir aún más triste. Sentía el gran peso de su anillo de bodas, un recordatorio constante de la persona que había perdido. A los 26 años, se sentía atrapada, demasiado joven para renunciar a la vida, pero demasiado mayor para empezar de nuevo por completo. Escuchó a la gente susurrar sobre ella, diciendo cosas como, ya es hora de que empiece a vivir de nuevo. Como si el dolor fuera algo que pudiera simplemente quitarte como un abrigo pesado. Sara no pudo más. Respiró hondo y comenzó a caminar hacia la puerta, con la esperanza de simplemente escabullirse y volver a su tranquilo rancho. Estaba casi en la salida cuando sintió un suave toque en su brazo. Una voz grave de hombre con un ligero acento sureño dijo, esta noche no. Sara se dio la vuelta y se encontró mirando a Bon Jeff, un nuevo ranchero que acababa de mudarse al pueblo. Lo había visto por ahí, pero nunca habían hablado realmente. Sus ojos eran de un cálido color ámbar y su rostro estaba bronceado por estar siempre al aire libre. Ella se sorprendió y se quedó un poco sin aliento cuando finalmente logró decir, ¿perdón? Él sonrió, las comisuras de sus ojos se arrugaron. No deberías irte del baile sola, le dijo. Todavía tenía su mano sobre su brazo, no la sujetaba, sino que le ofrecía algo que ella no podía nombrar. Aprecio su preocupación, señor Jeff, pero puedo cuidarme sola, dijo ella, tratando de ser educada. Él terminó su frase, todavía sonriendo, no lo dudo ni por un segundo, señora Taylor. Pero esta noche es demasiado bonita para estar sola, eso es un hecho. La música se hizo más lenta y la gente se preparó para un vals. La cara de Sara se puso roja al sentir que todos los miraban. El chico nuevo y la viuda triste. Un baile, dijo él suavemente, mirándola directamente. Luego, si todavía quiere irse, la llevaré a casa yo mismo. Había algo en sus ojos que hizo que Sara dudara. No era lástima, y no era la mirada espeluznante que algunos de los otros solteros del pueblo le daban. Era simplemente bondad. Está bien, un baile, aceptó ella, poniendo su mano en la de él. Él la condujo a la pista de baile con una gracia sorprendente para un hombre que pasaba sus días en un rancho. Su mano en su cintura era respetuosa, manteniendo una distancia adecuada, pero Sara aún sentía un calor extenderse por ella. La gente hablará, susurró ella mientras bailaban. Siempre lo hacen, respondió él encogiéndose de hombros. La pregunta es, ¿importa? Mientras daban vueltas, Sara se vio en un espejo en la pared. Apenas reconoció a la mujer que se reflejaba. Sus mejillas estaban rosadas, sus ojos brillaban, y por primera vez en un año, se veía viva. La he visto, le dijo él mientras se movían alrededor de otra pareja. Trabajando sola en su pequeño rancho, rompiéndose la espalda en tareas que son para dos personas. Sara se puso rígida. Me las arreglo, dijo ella. Nunca dije que no lo hiciera, respondió él con calma. Solo lo noté, y para ser honesto, lo admiro. Ella se sintió relajarse mientras él la guiaba suavemente a través de un giro. ¿Por qué me detuvo?, preguntó ella de repente. ¿Para que no me fuera? Él pensó por un momento. Tal vez porque sé lo que es irse solo. Su rostro cambió, mostrando un poco de tristeza. Perdí a mi esposa en el 82. El tifus también se llevó a nuestro hijo. A Sara le dolió el corazón por él. Lo siento mucho. Han pasado 5 años, dijo él, apretando un poco su mano. Todavía duele, pero de una manera diferente ahora.
La vi en el pueblo, en la iglesia, y vi la misma mirada en sus ojos que yo solía ver en mi propio espejo. La música comenzó a hacerse más lenta, señalando el final del baile, pero ninguno de los dos se separó de inmediato. Un baile, le recordó Sara suavemente. Así fue, asintió Van, soltando su mano con evidente renuencia. Mi oferta de llevarla a casa todavía está en pie. Algo en el aire de la noche, o tal vez la conexión inesperada que acababan de tener, hizo que Sara se sintiera valiente. ¿Qué pasaría si quisiera otro baile primero?, preguntó. Una enorme sonrisa se extendió por su rostro, y pareció que todas sus preocupaciones y tristezas desaparecieron en un instante. Entonces me consideraría el hombre más afortunado de México. Cuando la música comenzó de nuevo, Sara sintió una grieta en su corazón. No una ruptura, sino una liberación, como el hielo derritiéndose en un arroyo. Le dolió un poco sentir algo de nuevo, pero era necesario para empezar a vivir. Bailaron hasta que los músicos guardaron sus instrumentos y la fiesta terminó. Cuando finalmente salieron al fresco aire de la noche de septiembre, las estrellas cubrían el cielo en una brillante profusión. Van la ayudó a subir a su carro con mucho cuidado. Cabalgaron en un silencio cómodo a través del pueblo dormido. No espero nada, le dijo él cuando se acercaron a su propiedad. Solo quería que supiera que no está sola en sentirse sola. Cuando el carro se detuvo frente a su pequeña casa, Sara dudó antes de aceptar su mano para bajar. ¿Le gustaría venir mañana? Necesito ayuda para reparar mi cerca antes del invierno. Sería un honor, dijo él, su voz cálida. Y señora Taylor, gracias por el baile. Ella lo vio alejarse, el sonido de los cascos de su caballo se desvaneció en la noche. Por primera vez desde que se convirtió en viuda, Sara entró en su casa vacía sin sentir el peso de la ausencia aplastándola. En cambio, sintió el susurro de la posibilidad. Tal como lo prometió, Van regresó a la mañana siguiente justo después de que saliera el sol. Tenía su carro lleno de postes de cerca y herramientas. Traje un poco de café, dijo, sosteniendo un termo. Pensé que a ambos nos vendría bien. Trabajaron codo a codo toda la mañana, cayendo en un ritmo fácil. Sara era fuerte y buena en el trabajo, sus manos se habían endurecido por hacer el trabajo de un hombre por un año. Si a Van le sorprendió su fuerza, no lo demostró. Simplemente asintió con aprobación cuando ella clavó un poste particularmente terco en el suelo rocoso. ¿Cómo terminaste aquí?, preguntó ella durante un breve descanso, aceptando la taza de café que él le ofreció. Silver Creek no es exactamente un lugar muy concurrido. Van tomó un largo sorbo antes de responder. Después de que mi esposa y mi hijo murieron, mi antiguo hogar se sentía demasiado pequeño. Demasiados recuerdos tristes en cada esquina. Miró a las montañas distantes. Necesitaba un cielo lo suficientemente grande como para respirar bajo él. Vi el lugar de los Miller anunciado en un periódico y simplemente supe que tenía que venir aquí. ¿Y respiras más fácil aquí?, preguntó ella. Sus ojos se encontraron con los de ella. Estoy empezando a hacerlo. Al mediodía, habían hecho más trabajo del que Sara había logrado en la semana anterior. Cuando ella insistió en darle de comer como agradecimiento, Van aceptó con un gesto de gratitud. Su cocina era pequeña pero limpia. Había frascos de conservas en los estantes y hierbas secas colgando del techo, evidencia de su determinación de sobrevivir al próximo invierno. James y yo compramos este lugar con tantos planes, dijo ella, poniendo un plato de pan y jamón frío delante de él. 10 acres no es mucho, pero fue un comienzo. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados?, preguntó Van. 3 años, dijo ella. Fuimos felices. Luego la enfermedad pasó por aquí el otoño pasado. Ella trazó la veta de la mesa de madera con la punta del dedo. Es curioso lo rápido que la vida puede cambiar. Eso es verdad, asintió Van suavemente, para bien y para mal. Después del almuerzo, volvieron a la cerca y trabajaron hasta que el sol comenzó su descenso hacia los picos occidentales. Cuando Van guardó sus herramientas de nuevo en su carro, se detuvo. El pueblo va a tener un festival de pasteles el próximo domingo después de la iglesia, le dijo, con su sombrero en las manos. ¿Consideraría ir conmigo?
El corazón de Sara se aceleró. ¿Como amigos?, preguntó ella. Algo parpadeó en sus ojos, tal vez esperanza. Por ahora, si eso es lo que quiere. Si quiero, se le escaparon las palabras antes de que pudiera pensarlo. Quiero eso, quiero decir. Su sonrisa valió la pena el momentáneo sonrojo. Entonces la veré el domingo, señora Taylor. Sara, le corrigió ella. Si vamos a ser amigos. Sara, repitió él, como si probara cómo se sentía su nombre. Me gusta eso. En los días que siguieron, Sara se encontró pensando en Van en momentos extraños, mientras recogía huevos, mientras arreglaba la ropa a la luz de las lámparas, mientras yacía despierta escuchando a los coyotes aullar. Se preguntó si era una traición a su difunto esposo sentir un poco de emoción por la llegada del domingo. Una noche le susurró a la oscuridad, James, no sé lo que estoy haciendo. El silencio que le respondió no fue ni acusatorio ni la absolvió, simplemente estaba vacío. Por primera vez, Sara se preguntó si tal vez ese vacío no era solo una ausencia, sino también un espacio para que algo nuevo creciera sin desplazar lo que había sido. El domingo llegó con un cielo tan azul que dolía mirarlo. Sara se puso su mejor vestido, uno de lana de color burdeos que no había tocado desde antes de que James muriera. Se recogió el cabello oscuro con cuidado, examinando su reflejo en el pequeño espejo. A sus 26 años, el dolor había marcado finas líneas en las comisuras de sus ojos, pero hoy parecían menos pronunciadas. Van la esperaba afuera de la iglesia de paredes blancas, su alta figura era fácil de distinguir entre la congregación. Se había arreglado bien, su cabello castaño, generalmente indomable, estaba peinado, y su traje de domingo estaba planchado, aunque un poco pasado de moda. Se ve hermosa, dijo él simplemente cuando ella se acercó. Usted también se ve bien, señor Jeff. Van, le recordó con una sonrisa. Si vamos a ser amigos. El servicio de la iglesia pasó rápidamente, con Sara muy consciente de Van a su lado en el banco. Después, la congregación se dirigió al salón de reuniones contiguo, donde las mesas estaban llenas de pasteles y tartas. La señora Peterson nos ha estado observando como un halcón, murmuró Van mientras le entregaba a Sara un plato con un trozo de pastel de manzana. Se nombró a sí misma la casamentera del pueblo, le explicó Sara. Considera que es su deber cristiano asegurarse de que nadie se quede sin casar si puede evitarlo. ¿Y cuántas víctimas ha cobrado?, preguntó él. 3 parejas solo el año pasado. Es bastante formidable. La risa de Van atrajo las miradas de los feligreses cercanos. Considéreme advertido. Encontraron asientos al borde de la reunión, lo suficientemente cerca para ser sociables, pero lo suficientemente lejos para conversar. Mientras comían, Van le contó sobre sus planes para su rancho, sobre el ganado que esperaba traer de Wyoming, y el huerto que había comenzado a plantar. Dentro de 10 años, será algo digno de ver, dijo, sus ojos brillaban de ilusión. Manzanas, peras, tal vez incluso algunos duraznos y consigo que crezcan. ¿Entonces planeas quedarte?, preguntó Sara. Algunas personas solo pasan por aquí. Estoy echando raíces, dijo Van con firmeza. Ya terminé de deambular. Sara lo estudió con más cuidado. Suenas como un hombre que lo ha intentado. Él dejó a un lado su plato vacío. Después de que perdí a mi familia, pasé 2 años cabalgando de pueblo en pueblo. Trabajo en ranchos, arreando ganado, lo que sea que pagara. No estaba viviendo, solo existía. Me movía para no tener que sentir. ¿Qué cambió?, preguntó ella. Trabajé en un viaje de Texas. Conocí a un viejo vaquero. Debió tener 70 años. El hombre no tenía familia. No tenía un hogar del que hablar. Solo él y su caballo. Y 60 años de recuerdos que a nadie le importaba escuchar. Él la miró directamente. Vi mi futuro si seguía ese camino. Antes de que Sara pudiera responder, la señora Peterson se materializó al lado de su mesa, su rostro redondo enrojecido por el propósito. Señora Taylor, señor Jeff, qué alegría verlos a ambos disfrutando del social. Su sonrisa era benévola pero calculadora.
Señor Jeff, le estaba diciendo a la esposa del reverendo, qué gran adición ha sido usted para nuestra comunidad. Un hombre de propiedad necesita un hogar adecuado. ¿No está de acuerdo? La expresión de Van permaneció agradablemente neutral. Me las arreglo bastante bien por ahora, señora. Claro. Por supuesto. La juventud y el vigor pueden compensar mucho. La mirada de la señora Peterson se movió significativamente entre ellos, pero el invierno nos llega a todos, y una chimenea cálida compartida es el doble de bendición. Sara sintió que sus mejillas se ponían rojas. Señora Peterson, creo que están pidiendo donaciones para el fondo del techo de la iglesia. ¿No estaba usted a cargo de las colectas? La mujer mayor parpadeó, momentáneamente distraída. Oh, sí. En efecto. Con permiso. Mientras se alejaba, Van se inclinó. Formidable, de verdad. Gracias por el rescate. Ella tiene buenas intenciones, suspiró Sara. Y no está del todo equivocada. El invierno en México es duro para los que están solos. ¿Es esa una invitación a compartir su chimenea, señora Taylor? Su tono era de broma, pero sus ojos tenían una pregunta. Es una observación, señor Jeff. Sara sonrió a pesar de sí misma. Aunque no me opondría a combinar recursos ocasionalmente por razones prácticas. Puramente prácticas, asintió él, sus ojos se arrugaron. ¿Cómo reparar cercas? Exacto. A medida que octubre pintaba las colinas de oro y carmesí, Van se convirtió en un visitante habitual en el pequeño rancho de Sara. Cabalgaba después de sus tareas matutinas, ayudaba con cualquier tarea que fuera necesaria, y compartían una comida sencilla antes de que él regresara a su propia propiedad. A veces hablaban durante horas, compartiendo historias de sus vidas antes de México. Otros días trabajaban en un silencio agradable, el ritmo del trabajo compartido era su propia forma de comunión. Sara se enteró de que Van había sido maestro de escuela antes de casarse, que podía recitar poemas de memoria, que tocaba la armónica en las noches tranquilas. Él descubrió el talento de ella para las matemáticas, su secreto gusto por las novelas baratas, sus sueños de algún día viajar a San Francisco. Una tarde fresca, mientras cosechaban las últimas verduras de su jardín, Sara se encontró observando las manos de Van mientras excavaba cuidadosamente las papas de la tierra. Eran buenas manos, fuertes pero gentiles, capaces tanto de un trabajo duro como de gestos tiernos. «Me estás mirando», dijo él sin levantar la vista. Sara se sobresaltó. «Solo me pregunto si estás recogiendo todas las papas o dejando la mitad para los ratones de campo». Van se rió entre dientes. Se sentó sobre sus talones, limpiándose el sudor de la frente con la manga. La verdad es que estaba pensando que deberíamos hablar sobre el invierno. ¿Invierno? El corazón de Sara se aceleró. La primera nevada llegará pronto. Su casa está a 4 millas de la mía. Las visitas serán más difíciles, los días más cortos. Ya he pasado inviernos en México antes, dijo ella, aunque la idea de los largos y oscuros meses que se avecinaban de repente le pareció más desalentadora que antes. No lo dudo, Van se puso de pie, sacudiéndose la tierra de los pantalones. Pero me he acostumbrado a su compañía, Sara Taylor, y odiaría perderla por el mal tiempo y el que dirán. Sara se enderezó, con una papa olvidada en su mano. ¿Qué estás sugiriendo? Nada inapropiado. Su expresión era seria ahora. Solo que reconozcamos lo que está sucediendo entre nosotros, al menos para nosotros mismos. El jardín se sintió muy tranquilo de repente. Las distantes llamadas de los gansos migratorios eran el único sonido que rompía el silencio. ¿Y qué está sucediendo?, preguntó Sara, su voz apenas un susurro. Van dio un paso hacia ella. Me estoy enamorando de ti. Lo estoy desde ese baile. La simple declaración flotó en el aire claro de otoño. No espero que sientas lo mismo. Solo pensé que deberías saber dónde estoy parado. La garganta de Sara se cerró por la emoción. Miró sus manos manchadas de tierra, al anillo de bodas que aún llevaba puesto. No sé si estoy lista. No estoy pidiendo nada que no esté lista para dar, la voz de Van era suave.
Solo quería que mis intenciones estuvieran claras antes de que llegue el invierno. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos no mostraban ninguna exigencia, solo una comprensión paciente. Te aprecio, admitió, más de lo que esperaba apreciar a nadie de nuevo. Pero tengo miedo. ¿De qué? De olvidar. De traicionar a James. De perder a alguien más a quien amo. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. La expresión de Van se suavizó. Amar de nuevo no borra lo que vino antes, le dijo. Simplemente lo agrega a la historia. No intentó abrazarla ni presionarla. En cambio, simplemente recogió su cesta de papas. Piénsalo. Respetaré lo que decidas. Esa noche, después de que Van se fue, Sara se quitó el anillo de bodas por primera vez desde la muerte de James. Lo sostuvo en su palma, sintiendo su peso, recordando el día en que él se lo había puesto en su dedo con promesas de siempre. El para siempre llegó antes de lo que pensábamos, susurró a la habitación vacía. Puso el anillo en una pequeña caja de madera junto con el reloj de bolsillo que había sido el orgullo de James, la carta que él le había escrito durante su breve noviazgo y la flor prensada del día de su boda. No lo descartó, sino que lo guardó cuidadosamente, como si estuviera cerrando un libro querido para abrir un nuevo volumen. La primera nevada cayó 2 días después, antes de lo esperado. Sara se despertó con un mundo transformado. El paisaje familiar se veía nuevo y extraño bajo un manto de blanco. A media mañana, la nieve seguía cayendo fuertemente, el viento la empujaba formando montones contra su granero. La preocupación la atormentaba mientras atendía a su ganado. Van había prometido traer más comida para sus gallinas, pero con este clima, el viaje entre sus propiedades sería peligroso. Esperaba que él tuviera el sentido común de quedarse en casa. Por la tarde, sin que la tormenta mostrara signos de ceder, Sara se había resignado a un día solitario. Estaba agregando leña a la estufa cuando lo escuchó, el sonido apagado de los cascos de un caballo que se acercaban a través de la nieve. Con el corazón latiendo con fuerza, corrió a la ventana a tiempo para ver a Van bajándose de su caballo, su figura casi perdida en el blanco arremolinado. Ella abrió la puerta de golpe. ¿Estás loco, saliendo con este clima? Van se sacudió la nieve de las botas en el porche. Prometí comida para sus gallinas. Su rostro estaba rojo por el frío, y el hielo se había pegado a su bigote y cejas. Las gallinas habrían sobrevivido un día, Sara lo jaló adentro, alarmada por lo frío que se sentía. Tú no hubieras sobrevivido. ¿En qué estabas pensando? No se trataba de las gallinas, dijo él, permitiéndole que le ayudara a quitarse el abrigo congelado. Estaba preocupado por usted, estando aquí sola. Sara lo empujó hacia la chimenea, sus manos temblando mientras le ayudaba a quitarse los guantes. Tus manos están como hielo. ¿Cuánto tiempo estuviste cabalgando? 1 par de horas. Los senderos están llenos de nieve. Él flexionó sus dedos dolorosamente. Pero valió la pena. Hombre tonto, murmuró Sara. Pero no había enojo real en su voz. Se ocupó de hacer café, agregando una medida extra para fortalecer la bebida. Cuando regresó con la taza humeante, Van se había recuperado lo suficiente como para parecer avergonzado. Tal vez fui demasiado protector. Tal vez lo fuiste, dijo Sara, entregándole el café. Podrías haberte congelado hasta morir. Habría valido la pena, repitió él, sus ojos se encontraron con los de ella sobre el borde de la taza. La tormenta continuó furiosa afuera. A medida que la tarde se desvanecía en la noche, se hizo evidente que Van no podría regresar a casa esa noche. Tomarás la cama, dijo Sara con firmeza mientras preparaba una cena simple. Yo dormiré junto al fuego. No haré tal cosa, objetó Van. Yo soy el intruso aquí. Tú eres mi invitado. Soy un tonto que salió en una tormenta de nieve. No merezco un trato especial. Sus ojos se encontraron a través de la pequeña cocina, y de repente, ambos se rieron. La tensión del día se rompió como el hielo en un arroyo alimentado por un manantial. Somos una buena pareja, dijo Sara, secándose las lágrimas de risa de sus ojos. Eso somos, la expresión de Van se puso seria. Sara,
Quiero que sepa que respeto su hogar y su reputación. Dormiré en el granero si es necesario. ¿Y tener tu muerte en mi conciencia? Creo que no. Ella puso los platos en la mesa con movimientos decisivos. Ambos somos adultos. Podemos manejar una noche bajo el mismo techo sin un escándalo. Más tarde, con Van instalado en una cama improvisada cerca de la chimenea y Sara en su dormitorio, la pequeña casa crujió y se acomodó a su alrededor. La tormenta había amainado un poco, pero la nieve aún golpeaba contra las ventanas como dedos tentativos. Sara yacía despierta, escuchando el sonido rítmico de la respiración de Van en la habitación de al lado. Había algo profundamente reconfortante en no estar sola durante una tormenta, algo que había extrañado sin darse cuenta. No solo la seguridad práctica, sino el simple conocimiento de que alguien más estaba allí, respirando el mismo aire, existiendo en el mismo momento. James, susurró ella en la oscuridad. Creo que estoy lista para dejar ir. No a ti, nunca a ti, sino al dolor que me ha impedido vivir. La casa respondió solo con los sonidos familiares de la madera asentándose y el viento silbando. Pero en ese silencio, Sara sintió una paz que no había conocido en más de un año, como si se le hubiera otorgado un permiso desde el más allá. La mañana amaneció clara y deslumbrante. El mundo se había transformado en una brillante extensión blanca que lastimaba los ojos al mirarla. Sara encontró a Van ya despierto, avivando el fuego. ¿Durmió bien?, preguntó él, enderezándose mientras ella entraba en la habitación principal. Mejor de lo que esperaba. Ella se ocupó de preparar café, consciente de que sus ojos seguían sus movimientos. La tormenta ha pasado, dijo ella. Así es. Él se acercó a la ventana, mirando la cegadora blancura. El sendero seguirá siendo difícil, pero transitable al mediodía. Te quedarás al menos para el desayuno. No soñaría con negarme. Comieron en un silencio agradable, la pequeña casa cálida y acogedora contra el mundo helado de afuera. Cuando terminaron, Van ayudó con los platos, sus manos se rozaban ocasionalmente en la palangana. Gracias, dijo Sara de repente, por venir ayer. Fue una locura, pero me alegra que estuvieras aquí. Van se secó las manos lentamente con la toalla. ¿Eso significa que has estado pensando en lo que dije? ¿Sobre el invierno y nosotros? Sara respiró hondo, luego metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Escribí esto anoche después de que te quedaste dormido. No estaba segura de tener el valor para decirlo en voz alta. Van aceptó el papel con una mirada inquisitiva. Mientras leía, su expresión cambió de curiosidad a asombro. ¿De verdad lo dices?, preguntó, su voz áspera por la emoción. Sara asintió, cada palabra. La carta era simple. Era su reconocimiento de los sentimientos crecientes, su miedo a avanzar, su decisión de intentarlo a pesar de ese miedo. No era una declaración de amor, sino una apertura a la posibilidad. Van cuidadosamente volvió a doblar el papel y lo puso en el bolsillo de su camisa, cerca de su corazón. ¿Puedo visitarte de manera formal, entonces? Sin más pretextos de reparar cercas y revisar gallinas. Me gustaría eso, dijo Sara, sorprendida de lo fácil que salieron las palabras, aunque todavía tengo cercas que necesitan reparación. Su sonrisa fue como el amanecer rompiendo sobre los picos nevados. Soy bueno con mis manos. Cuando Van finalmente se fue esa tarde, la despedida se sintió diferente. No fue un final, sino un comienzo. Sara se quedó en su porche, viéndolo alejarse, su figura se hacía cada vez más pequeña contra el vasto paisaje blanco hasta que se giró en la silla de montar para despedirse por última vez antes de desaparecer por la colina. El resto del invierno fue tan duro como Sara lo había recordado. Pero a diferencia del año anterior, las largas noches y los días cortos estaban llenos de las visitas de Van cada vez que el clima lo permitía. A veces se quedaba solo unas horas, a veces durante la noche cuando las tormentas amenazaban, siempre con un cuidado respeto por su reputación. Se leían el uno al otro a la luz de las lámparas, poesía, novelas, periódicos de Elena que llegaban con semanas de retraso. Jugaban a las damas y a las cartas, contaban historias de su infancia, soñaban en voz alta sobre las plantaciones de primavera y las cosechas de verano.
Y lentamente, como los días que se alargan después del solsticio de invierno, algo hermoso creció entre ellos. Un amor construido sobre la amistad, el respeto mutuo y la comprensión compartida de la pérdida. El día de San Valentín, Van llegó con un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. No es mucho, dijo él mientras Sara desenvolvía un libro de poemas. Pero este me recordó a ti. Abrió una página marcada donde había subrayado, es mejor haber amado y perdido que no haber amado en absoluto. Sara trazó la línea con la punta del dedo. Ambos sabemos que eso es verdad. Y también sabemos, dijo Van suavemente, que haber amado y perdido no significa que no podamos amar de nuevo. Esa noche, mientras se sentaban frente al fuego, Van le tomó la mano. He sido paciente, Sara. Te he dado tiempo, pero necesito saber dónde estamos parados. Como respuesta, Sara se inclinó y lo besó. Fue su primer beso desde James, vacilante al principio, luego con una certeza creciente. Cuando se separaron, ambos se quedaron sin aliento. ¿Eso responde a tu pregunta? A medida que marzo traía las primeras señales de la primavera, el amor de Sara y Van era una luz cálida y brillante que ahuyentaba el último frío del invierno. Tenían una nueva historia que escribir, una nueva vida que construir y un futuro para compartir. Ya no era solo la viuda que se fue del baile sola. Era la mujer que tuvo el coraje de quedarse, de bailar y de encontrar el amor de nuevo.